Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Y el gobierno que inicia una semana mañana en la cual se juega la madre de todas las batallas. Así la ha autodefinido Mauricio Macri, donde apuesta todo a qué va a pasar con el tarifazo, fundamentalmente de gas, pero también de luz, y a la definición de la Corte Suprema de Justicia muy probablemente el jueves próximo. A ver, ¿qué se está discutiendo? Lo que se está discutiendo básicamente es si tiene vigencia desde febrero hasta agosto el aumento de tarifas que el gobierno realizó, principalmente en luz y en gas, sin audiencias públicas. Y eso es lo que va a tener que definir la Corte. En el caso principal del gas, con el fallo de la Cámara Federal que frenó todo el tarifazo de gas en todo el país, pero también le va a llegar un expediente con el tema de la luz, porque también está frenado por una jueza federal de San Martín y también está frenado por una gran cantidad de fallos en el Gran Buenos Aires que han obligado a las propias empresas a ya estar devolviendo parte de lo que cobraron con aumento de tarifas desde febrero en el caso de la luz. En última instancia, lo que se juega es si la Corte Suprema de Justicia dice que son inexorables las audiencias públicas previo al aumento de tarifas en gas y luz, ¿qué pasa con los aumentos que se instrumentaron desde febrero hasta agosto? Si la Corte dice, bueno, miren, esto es así, solo puede tener validez a partir de la audiencia pública, el gobierno tendrá que hacer las audiencias públicas. Y si la Corte no le da retroactividad a esto, no encuentra algún camino intermedio que permita la validez de los aumentos desde febrero, y el gobierno va a tener que devolver a los usuarios, si pasa en gas y luz en conjunto, 50.000 millones de pesos. Que va a tener que hacerlo reponiendo los subsidios y devolviendo en las facturas lo que se cobró de más en todos estos meses. De hecho, fíjense, yo lo mostraba anoche en el programa de La Nata, en PPT, pero hay muchas facturas de luz que ya están llegando con devolución en los últimos meses por fallos puntuales de jueces en el Gran Buenos Aires que obligan a las distribuidoras a refacturar. Por ejemplo, en esta, 1 de agosto, llegan menos 3.400 pesos. Es decir, saldo fuertemente negativo, y es a favor del usuario. Es decir, es un crédito que se le acredita, valga la redundancia, al usuario, y si la Corte determinara que efectivamente son inválidos los aumentos desde febrero hasta agosto, van a pasar varios meses donde todas las facturas de gas o de luz de los usuarios van a tener el signo negativo. Es decir, van a tener saldo a favor, no va a haber que pagar nada para esos usuarios. Después mostraba otros casos. Por ejemplo, este caso donde le está llegando negativo desde junio. La factura de junio, menos 424 pesos. La factura de julio, también negativa, con otros 200 pesos. Acá está, 207 pesos la factura de julio. Y la factura de agosto, que es la última factura de Denor, también menos 99 pesos. Esto es zona norte del Gran Buenos Aires, en Pilar, en barrio privado. O en casos con altísimo consumo, donde también viene el resarcimiento en agosto, que es este caso, menos 344 pesos, alguien que consume casi 3.000 kilowatts hora, que es un consumo muy intensivo de electricidad. Para que tenga una idea, la tarifa social son 150 kilowatts hora. Estos son 3.000 kilowatts hora en el último bimestre. Pero bueno, lo que se está determinando es si efectivamente para todos estos meses hay que devolver todo lo que se cobró de más. Y fíjense que se cobró mucho de más, porque, o con aumentos, porque si uno ve lo que ha pasado con el gas, prácticamente el 80% de los usuarios pagó con el aumento y lo aceptó el pago con los aumentos. Fíjense el dato, el 80% de los usuarios, 78 para ser más precisos, pagó con los aumentos. Estamos hablando de 7 millones, casi 500.000 hogares, que es el total de hogares con gas de red en todo el país. Estoy hablando de las distribuidoras de gas en todo el país, de los cuales el 87% tiene facturas inferiores a 500 pesos mensuales.
Estos son los datos oficiales de las distribuidoras. Metrogas es la principal en la ciudad de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires, Gas Natural Fenosa en el resto del conurbano, pero en todo el país, todas las distribuidoras, el 87% de los usuarios de los 7.500.000 hogares con gas en el país, gas de red, pagan menos de 500 pesos. Pero este era el dato que les quería contar, que casi el 80% ya pagaron con los aumentos en mayo y en junio. El 78% se pagó la factura en mayo y en junio con los aumentos. Si la Corte dice esto hay que hacer audiencias públicas y no vale, bueno, el gobierno va a tener que cubrir el bache. Y la otra discusión grande es, fíjense la estructura de la distribución de gas en la Argentina, ¿no? Del total de hogares que hay en la Argentina, poco más de 13 millones de hogares, los 40 y pico de millones de argentinos, 44 millones de argentinos en 13 millones de hogares, la mitad, o más precisamente el 40%, no tienen gas de red, tienen garrafa, de los cuales hay casi un 20% que no acceden a la garrafa social y un 20% que acceden a la garrafa social. Lo que estamos discutiendo es qué pasa con el 60% de los hogares en la Argentina que tiene gas de red, pero hay un 40% en la Argentina que no tiene gas de red, que usa garrafa. Sobre el 60% que tiene gas de red, son estos 7.500.000 hogares de los 13 millones y pico que hay de hogares en la Argentina. Y la discusión es, como de estos 7 millones y medio de hogares, prácticamente el 80% ya pagó los aumentos en las facturas. Bueno, si la Corte dice esto hay que darlo todo marcha atrás, hay que devolverle a esos hogares. Como le están devolviendo, les mostraban las facturas de luz en muchos usuarios del Gran Buenos Aires. Eso, luz y gas juntos, son 50.000 millones de pesos. Y por eso el gobierno está metiendo mucha presión a la Corte Suprema de Justicia diciendo, bueno, si esto ocurre, se descalabra parte del programa fiscal. Es tanta plata como la que se pensaba recaudar, por ejemplo, para el blanqueo. Pero fíjense, anoche Prat Gay también planteando el tema, si no va a haber que cortar obra pública. El gobierno presionando sobre la Corte con distintas amenazas respecto a las consecuencias económicas que tendría la decisión de la Corte. Macri se juega esta semana la madre de todas las batallas. Es una semana decisiva para la política económica de Macri. ¿Qué puede pasar mañana con Aranguren en la Cámara de Diputados, donde va a estar interpelado por la oposición? Y sobre todo si el jueves define la Corte Suprema de Justicia si el tarifazo ¿está vigente o no está vigente? Si la justicia te lo llega a tirar para atrás, ¿la podés remar igual? ¿La podés sacar adelante o es un golpe duro? Y tenemos que buscar 80.000 pesos en otro lugar. 80.000 millones. Millones, perdón. 80.000 millones de 80.000 millones de pesos en otro lugar. O emitís o colocás una deuda. O gastas menos, porque el subsidio es un gasto. Si la justicia te dice usted no puede gastar acá, bueno, tendrás que recortar en otro lado. Voy a hablar de esto obsesivamente en cada circunstancia, consumiendo menos energía. No escondan más al ministro. Traigan al ministro al Congreso para que le explique a la sociedad argentina lo que hizo con las tarifas. También creo que tiene que venir el ministro a dar explicaciones o a la comisión o a la Cámara porque esto corresponde a una república. 80.000 millones de pesos es la obra pública de la segunda mitad del año. Lo que está diciendo la justicia, o lo que terminaría de decir si se mantiene esta decisión, es: yo tengo la potestad de obligarle al Estado a encontrar en algún lado un ahorro de 80.000 millones de pesos y gastar 80.000 millones de pesos menos. Bueno, los datos que maneja Prat Gay son 50.000 millones de pesos, pero es cierto que es una suma muy importante. 50.000 millones de pesos son 2 años de asignación por hijo. Hay un déficit fiscal muy grande. De algún lado tiene que salir la plata. Ahora vamos a comentar con los economistas de dónde va a salir la plata. Ya está Hilda Chiche Duvalde con nosotros. En un ratito vamos a hablar también de qué está pasando en el peronismo, ¿no? Si Cristina está ya en campaña 2017 y si Macri está jugando a enfrentar a Cristina en el 2017. Si hay también un juego en pinzas donde tanto Macri como Cristina están jugando a no cerrar la grieta y les conviene a los dos verse enfrentados. Está Julio Bárbaro, que también vamos a hablar un poquito de a ver dónde queda Massa en todo eso y si el peronismo va a abandonar finalmente a Cristina o si termina como siempre en los últimos años corriendo atrás de la candidata que mejor mide.
Está con nosotros también Lucas Morando. Lucas, gracias por venir. Qué honor estar al lado de una figura Bueno, del peronismo. A ver, Lucas, me contagia un poco, ahora vamos a discutir un poquito con Piñanelli, con Agustín Dateris, con Yamil Santoro, bueno, la madre de todas las batallas para Macri esta semana, pero así lo presentó el gobierno. Uno dice, no le está poniendo dramatismo, sino que el gobierno es el que le pone dramatismo. Igual me parece que lo de Prat Gay que recién escuchaba de nuevo hay una trampa, porque vos no podés ajustar el plan de obra pública a poder hacer un tarifazo. Se supone que son dos presupuestos distintos. Eso es raro. O sea, ¿cuál es la amenaza del gobierno? Si no nos ayuda la Corte, nosotros no vamos a poder hacer obra. Pero me parece que hay un error ahí, es medio una amenaza ficticia, porque hay todo un plan y de proyección de infraestructura de obra pública ajustado al presupuesto que no tiene nada que ver con la recaudación del tarifazo. Yo, por la información que tengo, este jueves no va a salir lo de la Corte. ¿Ah, no? Puede ser que me equivoque y lo terminen de resolver mañana, pero hasta ahora todos los jueces están decidiendo a ver qué hacen y no hay un consenso de qué hacer. Lo postergarían para el martes. El tema es así, las reuniones son siempre los martes de la Corte. Como hoy es feriado, se pasó para el jueves, pero hasta hoy que me contaban, no hay una decisión uniforme de qué hacer. Se supone que va a ser un fallo salomónico, que la Corte no se va a poner en contra de la gente y al gobierno, que va a limitar un poco el tarifazo y a dejar al gobierno que teja las políticas tarifarias. Pero puede ser que sea el martes que viene, con un problema. El lunes que viene asume el quinto miembro de la Corte. Se supone que va a asumir Rosenkrantz y va a votar a favor del gobierno. O sea, es el juez de los 80.000 millones de pesos. Bueno, todo eso se está debatiendo ahora, pero puede ser que sea este juez, pero por lo menos por lo que me contaban a mí, no está completamente decidido y no hay acuerdo. Hay que ver las negociaciones entre Lorenzetti y Macri, que siempre le están diciendo a Lorenzetti, si no nos das una mano, te soltamos acá arriba. Ahora vas a contar, Aranguren va mañana a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Energía y otras comisiones a... Un plenario de 5 comisiones. Ser interpelado en esas comisiones y también va a estar debido, que el gobierno lo considera el causante, es el presidente de la Comisión de Energía, inexplicable cómo el propio gobierno también negoció y dejó que fuera el presidente de la Comisión de Energía en diputados, si bien es lo que le correspondía a la oposición. Pero bueno, ahora el gobierno está jugando con que Aranguren se siente al lado de debido, como para que todos los misiles también vayan a, mirá el despelote que dejaste energético, y ahora estamos viendo a ver cómo se desenreda esa madeja. Tiene tanta suerte el macrismo que mañana debido le va a pedir explicaciones a Aranguren, ¿no? No puede tener más suerte. Es decir, que esa foto le sirve a Macri. Después te voy a preguntar por qué Macri le pone tanta dosis de dramatismo a lo que puede pasar esta semana o bueno, el martes próximo. ¿Por qué está tan empecinado con que el tarifazo tiene que salir tal cual lo han determinado desde febrero? Ya están Piñanelli y Yamil Santoro, Agustín Dateris. Bueno, ¿tanto se juega esta semana el gobierno? Que si la Corte le dice que no, tiene un agujero de 50.000 millones. Bueno, ahí decía 80.000 para el RAI. Y la discusión es de dónde sale eso que le van a devolver a los usuarios. Mira, yo no creo que la Corte Suprema defina nada. Porque tampoco es justo que la Corte, lo tiene que definir el gobierno, con las audiencias, con una discusión. Acá hay varias fallas de origen, querido Maxi. Mira, vos decís de dónde va a sacar los 50.000 millones. Dice Pragay, no hay obra pública. Ya no hubo en el primer semestre obra pública. El gran ajuste fiscal que hizo el Estado fue frenar todas las obras públicas, con sus causas o no. Segundo tema, el verdadero problema fiscal... Perdón, todos sabemos dónde van a salir los 50.000 millones de pesos. No, ya sabemos, de la emisión y la deuda. No, emisión no, ¿eh? No, el presidente del Banco Central dice no voy a emitir un peso más para financiar eso. Lo que estás diciendo, no vos, el que dices es falso. Está emitiendo al 35% anual y luego lo absorbe con endeudamiento de las LEVAC, que ya es explosivo. Tenemos 600.000 millones de pesos, casi tanto como la base monetaria, pagando el 30 o 29% anual de tasa. Ojo con ese relato. Yo te digo lo que dice el presidente del Banco Central, dice voy a emitir 160.000 millones de pesos ese es el plan para monetario. Financiar el Tesoro, que era lo que estaba previsto, pero no voy a emitir más. 160.000 millones de la base monetaria es el 35%. Esta es la realidad. Segundo tema, el Banco Central en diciembre pagó 70.000 millones de pesos del dólar futuro. Mucho más que los 50.000 que significa el ajuste de tarifas. Tercer tema, se hizo un fuerte ajuste fiscal con una reducción en la recaudación de 20.000 millones de pesos. Hoy, por caída del consumo, por el retiro de las retenciones y por otros impuestos que no se cobran,
el Estado está perdiendo el 20% anual de toda la recaudación en términos reales. Vos sabés que la recaudación está creciendo al 22% anual con una inflación del 45%. Sí. Y el gasto público se ha puesto muy inelástico, salvo en la parte de obra pública. Entonces, un gobierno que ajustó el tipo de cambio en un 50%, permitió el traslado a precios de alimentos sin decir nada, inclusive de medicamentos, para que los salarios cayeran un 11%. Y tras cartón hace el tarifazo. Mirá, es una verdadera tormenta de fábrica de pobre. Después nos sorprendemos si el 33% es pobre. Está bien, pero entonces, no me contestaste si era tan dramático, si la Corte le baja el pulgar. No es dramático. Sí. Es más dramático el déficit fiscal, la emisión monetaria y la deuda. En 6 meses, entre sector privado, sector provincia y sector público, este país, no estoy hablando del gobierno, este país se endeudó en 30.000 millones de dólares. No hay antecedentes históricos en la historia económica argentina de un nivel de endeudamiento tan grande. Un segundo, entonces, por eso la discusión de dónde va a salir la plata es muy simple. Son 3.000 millones de dólares, se van a emitir 3.000 millones de dólares más de deuda. Y es cierto, en un país que emitió ya este año, entre nación y provincias, 30.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares más, será igual un agujerito más que cubrir. Sí. Pero ahora le pregunto a Yamil Santoro y ahora vamos con Dateri, pero ¿por qué el gobierno está tan empecinado de que esto es una movida, si se quiere, que define el rumbo económico del gobierno de Macri? Bueno, antes que nada hay que entender que esto viene siendo una situación crítica hace muchos años, sin ir más lejos, desde el 2003 ya hay informes oficiales que dicen que la situación energética, si no se cambia de rumbo, no se puede sostener, y si hay algo que reconocerle al kirchnerismo es que logró patear la bomba hacia adelante de una manera terriblemente creativa. Ahora, el problema real es que si Argentina no empieza a corregir esto de inmediato, no va a salir adelante, no llegan las inversiones, no se va a poder ampliar la matriz energética, no se va a poder diversificar la matriz energética, que también es otro problema, y seguimos generando un gran problema que es regresivo. El esquema de subsidios en Argentina, vos lo leías recién cuando veías la factura, estabas hablando de una factura de un barrio cerrado. La gente del interior le sigue financiando, la gente de los barrios cerrados, el consumo de tarifa. Hay un esquema que no se puede sostener y que lo pagamos o con deuda o con inflación. Hacia Argentina no será adelante, hay que sincerar los precios y en todo caso recomponer el salario real de la gente para que los sectores más vulnerables no terminen afectados, sea mediante tarifa social o mediante algún otro tipo de compensación salarial. Mira, el análisis que hace Yamil lo vengo escuchando hace mucho tiempo, digamos, el tema este de que es regresivo, que en parte es cierto, pero esto no justifica que la implementación del tema tarifas tal como la realizaron es un desastre. Digo, yo el análisis de Aldo lo comparto completamente. Hoy estamos en una situación a nivel económico muy delicada, con una recesión muy profunda, con una caída en los niveles de consumo muy fuerte, que en gran parte tiene que ver con el error y la forma en la cual se implementó el tema este del tarifazo. ¿Por qué? Porque afectó al ingreso disponible. Vos sabés, Maxi, que acá en Argentina el consumo representa más del 60% de la demanda y que si vos afectás al ingreso disponible y debilitás el mercado interno, tirás a la economía a una recesión. Esa economía en recesión hoy te hace recaudar menos y te ha ampliado el agujero fiscal, que también era el gran problema del gobierno antes de asumir, que tanto se regaba las vestiduras hablando del tema fiscal. Pero digo, disculpa, compraron un problema con tarifa barata. No, pero compraron un problema, llevaron a la economía, la empujaron a una situación tan delicada que ahora se desesperan frente a esta situación. Lo hicieron ustedes, no hay que volver a foja cero. Si vos considerás que las tarifas estaban atrasadas, explícame por qué el kirchnerismo en todo este tiempo no actualizó tarifas. No, a ver, ¿por qué no actualizaron tarifas ustedes? Llegó el momento de tener que encarar un tema con tarifas, estamos todos de acuerdo. Había parte de eso que era regresivo, estamos de acuerdo. 10 años. Ahora, ¿era esta la forma? No, hicieron un desastre, lo hicieron mal, muy mal, y empujaron a la economía a la situación crítica en la que hoy está. ¿Cuál va a ser la salida? La que dijo Maxi, indudablemente, el endeudamiento externo, y quiero marcar algo, son más de 30.000 millones. Si vos considerás las letras del Tesoro, que son instrumentos de deuda cortos que está emitiendo el gobierno, son más. Si haces un consolidado entre nación, provincias y un grupo de empresas privadas que después del canje, después del arreglo con los buitres, salieron a colocar a los mercados internacionales, estás alrededor de 45.000 millones de dólares. Es más de la mitad. Está bien, no me quiero meter en esa discusión. Todo el mundo emergente el año pasado. El otro día estuvo acá Bain, el economista de Scioli y demás. Hoy el que está en contra de financiarse con endeudamiento externo es que quiere ajuste. No, digamos, pero a esto no, Maxi, porque si vos no estuvieras tomando esa deuda para cubrir el ajuste, el bache fiscal que tenés, que es enorme, tendrías el ajuste. Tendrías que hacer ajuste. No, pero y hacer ajuste hoy en la Argentina sería dramático, peor todavía. Más ajuste yendo en financiar gastos corrientes. Habría que hacer más ajuste. Pero pará, Maxi, por favor.
hicieron ajuste y se endeudaron, las dos cosas. Y yo quiero decir algo esto sobre las tarifas Aldo, de si hay- Yamil. Nadie desconoce Sí. el problema que hay con las tarifas. Ahora, ojo con el arrastre 2002-2003. Cuando se produce la devaluación de la salida a la convertibilidad, la verdadera pelea política que se dio era si dolarizábamos o no la economía. Los que hoy están en el gobierno del equipo económico, Sí. empezando por Sturzenegger, Aranguren y varios más, querían dolarizar la economía en el 2002. ¿Qué significaba dolarizar? Las tarifas, multiplicarlas por el tipo de cambio necesario y los salarios que quedaran abajo. Eso se evitó. Lo que pasó que se atrasó en los últimos 5 o 6 pero años. del 2005 Pero que la Baña le decía a pero- Kirchner, sí, descongelar las tarifas, pará, 2005. que no me corran con un ajuste de 15 veces con respecto al 2002, Sí. porque eso es un traslado de ingresos del pueblo a las empresas. Vayan a ver, yo te hago esta pregunta. ¿Por qué, y está bien que se investigue, Lázaro Báez, todo, por qué no se investigan a las empresas que recibieron 30.000 millones de dólares de subsidio? Aparte es una elección. Que le hagan una auditoría y que me digan cuál es el verdadero costo de producir y cuánto se llevan las petroleras por el elección. subsidio al petróleo. Lo que dice es Ahí cierto. voy a discutir, por eso nosotros en el Frente Renovador pedimos una audiencia pública, pedimos una auditoría y pedimos que nos digan el verdadero costo de las tarifas. Está bien, Si no, estamos mezclando sigue todos los la temas. joda. A ver, estamos es mezclando todo el cierto, tema, sí. y es una cuestión Sí. de asignación de recursos. Digo, parte del problema fiscal que hoy tenés no es solo haber empujado la economía a una recesión, es haber recortado impuestos. Vos que hablás de regresividad en el tema tarifas, haber recortado impuestos de lo más regresivo que hay. Vos recortaste los impuestos a los sectores de mayores niveles de ingresos y mayores niveles de riqueza, hiciste recaer la recaudación sobre los sectores de ingresos más bajos, además de empujar a la economía a una recesión. Por eso hoy tenés el problema fiscal que tenés. Ahora, ¿cuál es la solución entonces? ¿Avancemos con el tarifazo para ahorrarnos esos 50.000 millones? No, no es esa la solución. Lo que hay que hacer es volver a foja cero, implementar el tema tarifas como se debería haber hecho inicialmente, sin haber llevado a la economía a esta situación en la que está. Igual seguís sin y responder por qué no momentáneamente lo van a tener que Digo, financiar. o sea, explicarle a la gente. ¿Pero quiénes son ustedes? Yo El no tomé ninguna kirchnerismo. decisión nunca. Bueno, durante los el asesores, kirchnerismo. estabas ahí A esperando. ver, miren, Cristina, en el 2014, cuando hablaba de que no estaba aplicando un tarifazo, hubo también un aumento de tarifas de gas y de luz en el 2014, que también lo frenó la justicia en su momento. Pero los combustibles no las frenó. No, el combustible no frenó nada. Bueno. Después yo voy a hablar un poquito de los combustibles. Yo estoy de acuerdo ahí con Piñanelli. Viene el mismo esquema de subsidio desde que se estatizó YPF. Hay un subsidio enorme de todos los consumidores, todos los que usamos auto, Así es. a las empresas petroleras. Y la que lidera ese subsidio de los consumidores a las empresas petroleras que están llenándose de guita es YPF. Es decir, tanto Exxon, Petrobras, digamos las principales petroleras que operan en la Argentina, Shell, Que es que están destila. fascinadas con que YPF sea estatal. ¿Por qué? Porque es la que lidera todos los aumentos de precios, todos los aumentos de tarifas desde el año 2012. Y hoy con el barril de petróleo muy muy bajo, Argentina, todos los consumidores pagamos precios elevadísimos. ¿Qué te dicen los gobernadores patagónicos? Bueno, si no hay 200.000 empleos menos en el sector petrolero. Y con eso transó Macri y transó Aranguren. Con el argumento del kirchnerismo y con las petroleras. Si fuera por mí, hoy paguemos precio internacional del combustible y qué sé yo. En teoría es hasta fin de año. No vamos a estar subsidiando entre todos nosotros los puestos de trabajo de las petroleras o la ganancia de las petroleras. Se está financiando... ¿Cuántos puestos petroleros decís que hay? No, Ellos dicen que son... 80.000 y 300.000 derivados. Ellos dicen que son 200.000 puestos de trabajo. Son menos. Directo no son más de 20.000. No me hagan el Bueno, cuento está chino. conmigo Piñanelli, entonces Sí, terminemos con ese subsidio pero del kirchnerismo. Por supuesto, bueno. por supuesto. A ver qué decía Cristina no en el tengas 2014. ninguna duda que hay que terminar. Que todos entiendan que esto es una también tarea de equidad. ¿Cómo fue esa Argentina? Esa Argentina necesitaba subsidios porque en ese momento una parte muy importante a la gente se le iban en tarifas que estaban dolarizadas y sus sueldos no estaban dolarizados. Al contrario, habían sido especificados, habían sido sus ahorros tomados en el corralito, entonces era necesario inyectar consumo a la sociedad. Y esos subsidios fueron pensados para la sociedad, para que consuman. El uso racional de la energía también nos importa. A nosotros nos importa más que se use ahorrar un 1% de energía que cobrar un 1% más por la energía. Porque la diferencia entre cobrar un 1% más en la tarifa, para que se den cuenta que esto no tiene nada que ver con un tarifazo, ¿es de cuánto, Axel? ¿Un 1% más?
10 veces, o sea, usted ha hecho el cálculo en dólares. ¿Cuánto es? 86 millones de pesos contra 86 millones de dólares. Claro, un 1% más de facturación son 86 millones de pesos. Un 1% menos de uso de la energía son 86 millones de dólares. Para que se entienda el concepto de lo que estamos haciendo hoy cuando estamos haciendo la reducción de los subsidios. Bueno, ahí estaba Cristina explicando. ¿Qué estaba explicando Cristina? También trató de hacer el kirchnerismo, que una cosa es la factura que se paga en subsidios en pesos, que el kirchnerismo lo usaba emitiendo más pesos desde el Banco Central y el macrismo lo quiere hacer emitiendo más deuda. Eso es una cosa. Pero la otra cuestión es lo que Argentina tiene que importar de combustibles, que hay que pagarlo en dólares. Argentina importa alrededor del 20 o el 30% del gas que consume a esta altura. Lo importa desde Bolivia. Han bajado los precios internacionales y eso ha ayudado mucho, pero también lo importa desde Chile porque no alcanza el gasoducto del norte para traerlo desde Bolivia. Y los barcos de Qatar. Claro, y esos barcos de Qatar, de Trinidad y Tobago, ahora que vienen en barco a Chile, porque Chile no produce gas, y después se exporta a la Argentina por el gasoducto de Cuyo, bueno, sale mucho y hay que pagarlo en dólares. Esas son las importaciones de energía que el año pasado fueron nada más que 7.000 millones de dólares, pero porque bajó el precio internacional, pero el año anterior, el 2014, llegaron a 11.500 millones de dólares. Es decir, varios años que Argentina pagaba 10.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares de importación de energía. Y mientras tanto, el argentino tenía la tarifa más barata de toda Latinoamérica, de gas y de electricidad. Y para hacer electricidad en Argentina hace falta mucho gas, porque tenemos muchas usinas termoeléctricas. Entonces era una cuestión totalmente irracional, es una cuestión totalmente irracional. Vos tenés que importar con dólares muy caro algo que no tenés y encima después lo subsidiás para que no haya ningún tipo de ahorro de energía. ¿Cómo se sale de todo esto, Julio Bárbaro? Porque el gobierno parece que está en una encrucijada, ¿no? Macri ha planteado la madre de todas las batallas esta semana. Yo creo que tiene que haber un momento en el cual revisemos algunos hechos. Maxi, cuando se privatizaron los servicios públicos que daban pérdida, ¿se estaba haciendo capitalismo o cajas para la corrupción? Cuando vos haces gerenciar los ferrocarriles, es porque le das 100 para que te devuelvan 30. O sea, cuando hay pérdida, tiene que hacer el Estado hacerse cargo. Pues si no es lo que dice Piñanelli. Le subimos a la familia que no lo pueden pagar. En primer lugar, entre el teléfono, el cable y otras cosas, vos lo dejás a la familia al límite de lo que puede pagar. No tenés margen para subirle el resto. Y en segundo lugar, ¿quién controla la ganancia del subsidiado? ¿Qué capitalismo compite ahí? Entonces, el Estado está obligado a reformular y retomar aquellos espacios que al dar pérdida no corresponden a la actividad privada, Maxi. Eso es la clave de este debate que estamos teniendo. Lo otro es subir precios para arreglar la corrupción, que es lo que hoy hacemos. Aparte de una contradicción, me sumo a lo que decía él, que lo decíamos un poco al principio del programa. Yo no creo que el gobierno haya ajustado su plan de infraestructura, como decía Prat Gay, que si no viene el tarifazo y la Corte no lo deja, no hay obras, a un tarifazo mal implementado. Por aparte, el mismo gobierno te dice, mira, la verdad que Aranguren se equivocó. O sea, filosóficamente estamos de acuerdo. Hay que salir del kirchnerismo y de la política o de la matriz equivocada de energía. Pero no como lo hizo Aranguren. Si no, no nos hubiéramos comido el problema que tenemos con la Corte, no nos hubieran frenado el aumento en todo el país. O sea, filosóficamente estaban de acuerdo, pero técnicamente Aranguren, la verdad que se equivocó. Hay que ver qué dice mañana en el Congreso, ¿no? Cuando Debido le pregunte cuáles fueron las políticas tarifarias. No creo que Debido pregunte. No, para mí va a preguntar. ¿Sí? ¿Te parece que tiene tanta cara? Ahora, Julio, lo que planteás es, a ver, todos están de acuerdo, creo que hasta Bratelli está de acuerdo acá, que hay que salir del esquema de subsidio. Argentina no puede estar gastando 250.000 millones de pesos de subsidio, que es lo que va a gastar este año. Si el tarifazo está vigente, si no va a ser más, pero si está vigente son 250.000 millones de pesos, Maxi, que son 10 años de asignación universal por Maxi, año. ¿cuándo empezó la decadencia argentina? Digamos, empieza con la dictadura, pero cuando Cavallo y Dromi destruyen todo lo estatal, generan miseria, generan extranjerización, las empresas son extranjeras, y además generan este mundo donde somos el único país del mundo que destruyó el ferrocarril. Donde el supermercado, que ayer vos lo decías en el programa de La Nata,
El intermediario que no aporta nada es extranjero, el productor es argentino, el consumidor es argentino, en el medio hay un extranjero que es el Carrefour o quien fuere. Cuando la intermediación es más fuerte que la producción y el consumo, la sociedad entró en decadencia. Es cuando el puerto le gana a la producción, que es el interior, ¿o no es así? Sí. Eso históricamente fue así. Yo quiero agregar algo porque recién Maxi planteaba, no se puede subsidiar más. Se puede ir a un esquema mixto. En estos niveles. No, se puede ir a un esquema mixto, donde hay parte de la tarifa y parte de subsidio. Pero insisto con este tema, porque yo lo escribí y lo he puesto inclusive en varios artículos. Antes de resolver cuál es la parte que paga el Estado y cuál es la parte que paga el consumidor, tiene que definirse a dónde fueron los subsidios, como decía Bárbaro, y cuál es el verdadero costo de producción. Y esto, no nos peleemos si Cambiemos, si el bloque justiciarista o el Frente Renovador. Esto es un problema de política de Estado del país. Es un problema que tiene el gobierno, heredado, pero también mal manejado. No nos olvidemos que el señor Aranguren, a quien conozco personalmente y como persona lo respeto, viene de ser presidente de Shell. Que el ente del Enargas que controla a Metrogas es el expresidente de Metrogas. Fue a la Cámara de Diputados y dijo, yo conozco de la industria. Bueno, justamente la ley es lo que prohíbe que venga de la industria del gas. No puede ser el que regula y controla a Metrogas sea el zorro en el gallinero. Todas estas cosas hay que discutirlas con sabiduría, con apoyo del oficialismo, la oposición y sacar una decisión. Insisto, para mí esto es un problema de política de Estado. No hay que pelearse por esto. Además es un problema de política de Estado a largo plazo, un proceso. Claro. Ahora les hago una pregunta. Está claro, el kirchnerismo desde la sintonía fina del 2011 trató de salir de esto. No pudo y desde mi punto de vista se le agotó el modelo económico por eso. Sí. Digamos, lo que le generó el déficit fiscal, la emisión monetaria que potenció la inflación, la devaluación y la restricción externa. Y sobre todo la falta de dólares. Claro, por la importación de combustible. Los dólares después se empezaron a acabar no solamente por la importación de combustible, sino por los argentinos que iban al exterior a reventar la tarjeta. Vos fíjate que como factor dentro de la estructura de comercio exterior de Argentina, del año 2009 en adelante, la participación de los combustibles en las importaciones empieza a quedar muy grande. Bueno. Y se te complicó seguir generando dólares de forma genuina para enfrentar esa importación. Y pusieron a dos guerrilleros a desactivarla. Ese es el tema. Por eso yo insisto en que era un tema a tratar y de hecho la sintonía fina del año 2011 apuntó a eso. Yo creo que había que haber avanzado en aquel momento. Pero bueno, fracasó. Claro. Pero digo, más allá de esa cuestión, que hoy ya estamos con eso, la implementación de esto estuvo muy mal. Entonces debería el gobierno reconocer que estuvo pésimamente hecha, que generó otras consecuencias económicas. No es que solo el problema estuvo mal y que entonces hay que rebobinar y volver de nuevo. Generó un montón de otros problemas económicos en términos de déficit fiscal, en términos de recesión, en términos de caída y pérdida del poder adquisitivo, que hay que ver ahora cómo se soluciona. Pero me parece que hay que volver a fojas ceros e instrumentar nuevamente. Creo que es un tema de política de Estado, que se tendría que avanzar convocando a todos los sectores. No es solo una responsabilidad del gobierno. A ver, el gobierno está metiendo mucha presión en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Mucha presión. Ninguno es demente. Todos sabemos que se necesita cambiar el sistema de precio de los servicios. Pero esto hay que hacerlo entre todos. No es una lógica en la cual el gobierno tiene la certidumbre de la verdad. Creo que entre todos podríamos dar un paso importante. Eso pasa que la presión que se está metiendo también con argumentos falaces, ¿no? Disculpame esto, porque lo de la obra pública lo marcaba muy bien recién, que no tiene que ver una cosa con la otra. Otra amenaza que yo escuché por estos días es si la Corte Suprema falla en contra del gobierno, la economía va a una hiperinflación. Mentira, tampoco es mentira. Otra es, vamos a un hiperendeudamiento externo. Ya estábamos yendo a un hiperendeudamiento. No, perdón, lo que sí quiero aclarar es que hoy estamos en el peor de los mundos, ¿eh? Porque cuando yo mostraba estas facturas de luz con devolución, que podemos ir mostrándola con devolución de saldo a favor del consumidor de algunos barrios privados de la zona norte, al mismo tiempo hoy la tarifa social de Edenor no está vigente. Edenor lo explicitó en su último balance. Como los jueces frenaron la resolución donde estaba el nuevo esquema tarifario junto con la tarifa social, por ahí la empleada doméstica que trabaja en una de estas casas está pagando 800 pesos de luz
y la propietaria de la casa le están devolviendo 500 pesos, menos 400 pesos, menos 1.000 pesos. Yo te pido algo, o sea, estamos en el peor de los mundos, digamos. Yo le puedo pedir aparte algo. la incertidumbre de la gente. Hoy se está agravando lo que ha sido también una distribución de subsidios muy inequitativa, Sí, digamos, claro. donde vos subsidiabas a Nordelta y el tipo que tenía una garrafa No lo en la subsidia. villa estaba pagando 5 veces más caro el gas. Pero además el gobierno fue para atrás en su propia argumentación. Acordate que una de las cuestiones era, pero acá se está generando que cada uno consuma lo que quiera, que no haya medición del consumo porque la tarifa es la misma para todos. Cuando se pone el límite en 400%, pasó a operar lo mismo, es lo mismo. Entonces, el propio argumento que el gobierno utilizaba termina yendo sobre sus propios pasos producto del error, ¿no? ¿Puedo pedir algo, Maxi, nada más? Sí, por un café favor, para yo Piñera, le por pido favor. al funcionario del gobierno y al presidente de Edesur, que hoy leí su reportaje en un diario muy importante, que no usen el mismo relato, es una cachetada. Vos la otra vez decía no sé quién, son 2 pizzas, 3 pizzas, 4 sándwiches, un choripán y una Coca-Cola. Hoy el presidente de Edesur dijo, y bueno, la tarifa de luz es 1 o 2 Coca-Cola por día. O sea que es la misma cosa, el mismo idioma. Ahora, no es lo mismo una pizza, 2 pizzas, 3 pizzas para un tipo que vive en Villa Zapito de Lanús Este y de Aldo Piñanelli que vive en Palermo. Sí, no pero es Aldo, lo mismo. a ver, ahora vamos a buscarla. Yo te voy a mostrar la factura de luz de un piso en Recoleta, la última, la de agosto, no estamos hablando de 145 pesos. 145 pesos si nadie discute, de un piso en Recoleta. No, pero por eso quiero un esquema de segmentación Maxi, y ahí yo no sí estoy no. planteando, justamente lo que te estoy diciendo, no es lo mismo Recoleta, como diría el filósofo de Lío, la puta Recoleta, no es lo mismo que Lanús Este o el Fondo de Lomas. No es lo mismo. Vamos a hablar un poquito con Chiche Dualde. Gracias por venir, Chiche. No, gracias. Bueno, seguís, vos habías producido un cisma dentro de, no sé si la relación con tu marido, con el expresidente, con Eduardo Dualde, pero vos en su momento dijiste Macri es la opción. Mira, ¿seguís pensando? había 2 opciones. ¿Scioli o Macri? No había más opciones. Entre esas 2 opciones voté al macrismo convencida y en una situación igual volvería a votarlo. Ahora, si vos me decís, ¿qué estoy viendo para adelante, más allá de todo lo que se ha dicho? Y quiero hablar poniéndole corazón, porque hablamos de números y no nos damos cuenta que los números son personas. Cuando hablamos, la línea de la pobreza es tal, tenemos 1.400.000 más de pobres. ¿De qué estamos hablando? Hay una enorme cantidad de personas que están viviendo en un equilibrio permanente. Caigo en la pobreza y salgo de la pobreza, según sea el índice de inflación. Y en realidad son pobres. O una persona porque supera 1.000 pesos o 2.000 pesos el índice establecido como a la pobreza, deja de ser pobre. Tiene educación de calidad, tiene hospital de calidad, tiene calificación para el trabajo, tiene contracción al trabajo porque se ha perdido. Entonces, hablemos de personas. Hoy en los barrios humildes la gente está volviendo a la leña. Hoy la gente está enojada y mujeres que trabajan como empleadas domésticas le sacan una foto a la boleta de la dueña de casa que paga mucho menos en un sector de lo que paga ella. Entonces, la gente... ¿Coincidís con esa apreciación? Absolutamente, porque es así. Pero, mientras tanto, yo creo que el presidente está con posibilidades de corregir errores, sí, pero no le queda demasiado tiempo para corregir errores. Se tiene que apresurar. ¿Cómo es tu nombre? Yamil. Yamil decía... bueno, hay que recomponer los salarios. ¿En qué marco vamos a recomponer los salarios? ¿En un momento de recesión? ¿Cuando los comercios cierran? Eso es imposible. Entonces, se equivoca cuando llegamos al punto de judicializar el tema de las tarifas. Un político debe conocer un poco de ajedrez y saber que cuando mueve una pieza, ¿qué va a suceder con el resto de las piezas? Vos decís que Macri no debe esperar la definición por penales de la Corte, sino que tendría que darle una solución política antes. Lo que pasa que actúa como un caprichoso, como un malcriado caprichoso, así lo veo al presidente. En vez de escuchar a todos los que saben, que acá hay varios, a toda la gente que sabe de energía, de economía, escuchar, pero escuchar en serio,
llamar a un diálogo en serio, se encierra en su postura, cree que va a salir desde ese lugar y es imposible salir de ese lugar. Ahora te pregunto, ¿es eso o algunos decían que Macri hablaba de la madre de todas las batallas y que en ese aspecto era un poco como Kirchner había planteado también la madre de todas las batallas con la 125 y después perdió, ¿no? Pero no es también reafirmar la autoridad. Macri está en un momento donde dice, bueno, yo tengo que mostrar también que reafirmo un rumbo económico y que si digo las cosas van para allá, no tiene que no me lo echa reafirmar. atrás ni la justicia, No tiene, ni este, ni no tiene que reafirmar su autoridad, tiene que pensar en la gente y pagar el costo político que cualquier político debe pagar cuando piensa en la gente. Y pensar en la gente es dar un aumento que hay que darlo, porque fue una vergüenza lo que hizo el kirchnerismo, pero como se debe dar, no como él cree que lo tiene que dar. Entonces, yo creo que lo hace grande a un presidente es justamente decir, esto ha sido un gran error. A ver, te pregunto, Macri está jugando un poco un juego de mantener junto con Cristina la grieta abierta, porque Macri sabe que le conviene que Cristina esté en el escenario presente, en el escenario político, y Cristina no le queda otra que estar en el escenario político, porque si no... Si está pensando en eso... Se la llevan los jueces. Si está pensando en eso Macri, realmente es un error, porque tiene que pensar cómo saca el país adelante con el costo político que le represente. Cristina no le veo futuro, realmente no le veo futuro. Más allá de si va presa o no va presa, creo que se va licuando su poder. Pero Macri se tiene que dar cuenta que tiene que gobernar para la gente. ¿Vos crees que Cristina puede ir presa? No sé, eso va a depender de la justicia. Si vos me preguntás mi deseo personal, sí, con traje a rayas. ¿Vos la querés a Cristina? Con traje a rayas y sin maquillaje. Qué fuerte. ¿Dónde piensa que está el peronismo hoy? Si no lo tiene Cristina y la corrió totalmente de la cancha, ¿dónde queda? ¿Dónde se refugia? Scioli está medio corrido también, haciendo un documental. Y yo creo que el justicialismo, ¿me estabas preguntando a mí? Sí, claro. El justicialismo tiene que reorganizarse. Hoy en el Frente Renovador hay una gran participación del peronismo, pero es en realidad una alianza de muchos partidos. El peronismo auténtico todavía no se ha reorganizado, debe reorganizarse, pero recuperando su esencia. Si vamos a hacer menemismo, si vamos a hacer kirchnerismo, yo me quedo en mi casa. Ahora, si aparece un justicialismo que tiene ganas de recuperar las ideas que nos hicieron grandes, yo me pongo a militar sin ningún interés personal. ¿Pero por qué no sería Cristina si es la que más mide de todo eso? No, porque Cristina no ha hecho nunca peronismo. Nunca ha hecho peronismo. Ahora, que a quienes... Yo escucho a muchos comunicadores que tratan de mezclarnos, pero realmente yo no tengo nada que ver con el pensamiento del kirchnerismo. Por eso en el 2005 me planté y me presenté como candidata a senadora. Porque sabía, me daba cuenta que iban por las instituciones. La gente, mientras el bolsillo funcionaba, no se daba cuenta. Yo me daba cuenta que iban por las instituciones. Y bueno, por lo tanto creo que el peronismo tiene que hacer una autocrítica y reconstruirse. Y va a reconstruirse. Una democracia no se sostiene sin partidos políticos sólidos. Si vamos a tener solamente conjuntos que a la hora de la elección se juntan para ganar. ¿Dónde está hoy el liderazgo del peronismo? Pues la verdad que no hay está. nadie que tenga a nivel nacional. No está. Massa puede ser alguien que esté... Massa tiene que definirse dónde quiere estar, qué quiere ser. El peronismo, el auténtico peronismo en el que yo creo, todavía no lo veo con liderazgo. Ahora voy a preguntarle a Julio Bárbaro. Si pasa lo mismo, Julio, ¿usted tampoco ve un liderazgo hoy en el peronismo? No lo veo. ¿Por eso Cristina sigue estando ahí en el centro de la escena? Yo a veces digo, el peronismo es la provincia donde nací, no ya el lugar donde habito. El último Perón intentaba que ese pensamiento fuera propiedad de todos, más que de un partido. Yo imagino que hacia adelante habrá peronistas que se junten en centro derecha y peronistas en centro izquierda. Digo, la definición peronista hoy no alcanza. Y tanto Massa como Ortubey, como cada uno, va a tener un tronco peronista, pero va a tener que ir también más allá. Porque para las nuevas generaciones, para nuestros hijos, esa historia es un pasado. Digo, importante, sólido. Ahora, yo tengo que hacerme cargo
que las últimas 2 décadas, la de Menem y la de Kirchner, fue atraso peronista. O sea, es muy difícil sacarme esa carga de encima, porque fueron 2 deformaciones. Nosotros vemos ni yanqui ni marxista. Menem lo hizo pro-yanqui y Cristina lo hizo pro-marxista. Digo, las desviaciones... Entonces, me parece que la última etapa nos salvamos. Y yo como Chiche, yo voté a Macri, porque con Macri coincido en la democracia. Con Cristina me separa el autoritarismo, que es bastante estalinista. Mira cuánto peronismo tuvo Macri. Bueno, pero es que... Y si no, ¿cómo ganaba? Bueno, efectivamente hubo mucho peronismo que votó a Macri. Y hay muchas personas que hoy... Muchos de los que votaron a Massa en primera vuelta también votaron a Macri en segunda vuelta. No lo ganaba. ¿No? Bueno, a ver, ¿qué está pasando hoy con las encuestas? Por eso le pido a Chiche, en todo caso, un análisis, también a Julio Bárbaro. Hoy las encuestas muestran... Lucas, esta es la de poliarquía, la que publicó La Nación en el día de ayer, ¿no? El domingo, sí. Ahí hay 3 datos importantes. Lo primero es que cayó 4 puntos la imagen de Macri, es la imagen más baja de que empezó la gestión, igual que en junio, pero sigue siendo de un 43 puntos. Y la verdad que está subiendo la imagen negativa. Lo que antes estaba muy separado, ahora se empieza a juntar. La imagen negativa se acerca a la imagen positiva y eso para un gobierno a 7 meses de gestión no es muy favorable. ¿Qué te dicen en el gobierno? Bueno, no pasa nada, son 4 puntos, es obvio, es el tarifazo. Ya se va a recomponer hacia fin de año cuando la actividad económica empiece a soltarse un poquito. Básicamente es eso, Max. Bueno, hay 2 datos que a mí me parecen interesantes. La gran mayoría dice la situación económica está mal. Sí, más del 80. Claro, vos sumás acá... claro, entre regular y mal, más del 80% dice la situación económica está mal. O sea, solamente el 16% de los encuestados ve como positiva la situación del país y un 42 y un 43% más o menos ven como regular o negativo. O sea, más del 80% cree que no están bien las cosas. Claro, pero cuando le preguntan cómo va a estar la cosa dentro de un año, el 55% dice mejor y solo un 27% dice peor. Es decir, lo que lo sigue sosteniendo a Macri fuertemente es la expectativa de que la cosa va a ser mejor. Es la esperanza, y creo que está en la mayoría de los argentinos la esperanza. Porque no queremos que le vaya mal, queremos que le vaya bien. Pero no es solamente el tema de las tarifas lo que pone mal a la gente, es la inflación, es el costo de vida de la comida, del pan, de la leche. Yo el otro día me fui a La Matanza, al Mercado Central. Hice unas compras a propósito y de ahí me fui a un supermercado con la listita de lo que había pagado. Y entonces uno se da cuenta del desfasaje y cuántas cosas se pueden hacer rápidamente, porque hay cosas que son difíciles de solucionar con rapidez, pero el tema del precio de los alimentos es de fácil solución. Lo que pasa es que tiene que encararlo y no lo encara, no enfrenta a estos grandes grupos económicos que tienen el tupé de decir, lleve 3 y pague por 2. No, bajame el 30% que me estás cobrando de más y dame las cosas al valor que deben valer. Chiche, gracias. No sé si Julio Bárbaro quería decir algo con esto, con este tema de los supermercados y lo que estaba pasando con lo que se quedaban en la cadena de comercialización. Yo insisto en que el capitalismo tiene 2 enemigos. Uno es la burocracia y el otro es la concentración económica. Si Macri no deja de ser un empresario para convertirse en un hombre de Estado que impide la concentración, nosotros vamos a tener una crisis porque el capitalismo se autodestruye y esto es lo que estamos viviendo hoy. Bueno, ayer estábamos mostrando también lo de la nata, eso de la participación de los supermercados en la cadena de valor de los lácteos, ¿no? Y es muy impresionante. Esto es un informe que encargó el gobierno, ¿no?, del Instituto Argentino de Profesores Universitarios, el IAPUCO, y en el caso de Sallé Leche, el 30% del precio es el supermercado, es lo que le marca el supermercado. Pero entre enero y abril fue el 36%, es decir, en los meses de más inflación el supermercado tenía el doble que el tambero, que el que proveía la leche. Ahora un poquito se recompuso, pero lo mismo sigue siendo lo más importante del supermercado. Pero claro. En la leche, pero lo mismo pasa con el tema del queso, creo que es el 35% lo que carga 28%. Es decir, igual que la industria, lo que le carga a la industria, que es el que hace o lo que el tambero de la industria, el supermercado le carga también un tercio del valor. Y en el caso de los yogures, fíjense lo que pasa con el yogur. Bueno, el 35% es en el dulce de leche. Es decir, 3 veces más que el tambero en el dulce de leche es lo que le carga el supermercado en el precio. Estoy hablando de dulce de leche, poné el dulce de leche. 3 veces más que el tambero.
pero entre enero y abril fue 5 veces más que el tambero. Es decir, que en los meses de más inflación, los supermercados son los que más remarcaron a expensa del resto de la cadena. Y en los yogures, fíjense en los yogures. Ahora ponen los yogures, por favor. Ahí está, 27%. Cuando el tambero en el yogur pone el 9% nada más. O Maxi, sea que después tampoco la industria, la gente puede comprar el recargo de en el almacén del barrio. Claro. La gente ha dejado de consumir cuestiones básicas también en el mercado del barrio o en el negocito del barrio. Están inalcanzables. ¿Sabes qué pasa, Maxi? Te agrego Sí. con esto, digo, porque es cierto lo de la concentración económica que marcaba como Sí. uno de los grandes problemas, y es cierto que es una de las grandes asignaturas pendientes que el gobierno anterior no logró reformar estructuralmente en los últimos años. Potenció, Pero también es potenció cierto, la no sé si concentración. potenció, pero también es cierto que bajo la concepción ideológica de este gobierno, cuando el Estado se retira completamente y permite que ocurran estas cosas, el que paga es el eslabón más débil de la cadena, que en este caso es el consumidor, todos nosotros. Entonces hace falta un rol del Estado muy activo, hasta tanto logra avanzarse en la desconcentración de estos sectores productores que hoy manejan monopolios, para mejorar esta situación. Pero es clave el rol del Estado, y la concepción ideológica hoy va en un sentido completamente contrario. Estoy de acuerdo, hay una discusión interna del gobierno si intervenir o no intervenir. De un lado Pratgay y Burjaile que quieren intervenir, del otro lado más Quintana, el vicejefe de gabinete económico, o Miguel Brown, el secretario de Comercio, que dicen no intervenir. Pero también es cierto que Moreno, con el anterior gobierno, consolidó la concentración en supermercados. Moreno decía siempre, yo negocio con los supermercados porque me arreglan los precios cuidados. Está bien, pero y lo dejaba que importen lo que quieran, que consolidaran la concentración económica. Error, Está bien, Nunca pero le fue claro, mejor a los fue un error, supermercados. pero entonces no vayamos para atrás, porque si no es lo que hace el gobierno. pero es que ya lo Ir para hicieron. atrás, bueno, pero Ya cuando decía, concentraron el mercado, Datelli. busquemos, está bien, pero al que hoy va al supermercado a comprar y no puede enfrentar esos precios, le importa 3 pitos que Moreno en su momento, lo que quiere es una solución hoy. No hay Entonces, soluciones mágicas. planteen la solución. Gracias a todos, gracias Chiche, gracias Julio. Mañana electrizante en el Congreso, Lucas. Mañana supone que va a ser, hoy pregunté, me dijeron la reunión va a ser áspera. No sé qué significa. Áspera todos contra Aranguren. Y pensá que es un plenario de 5 comisiones, van a estar... Y Aranguren Apuesto a que Debido no abre la boca. ¿Qué querés jugar? Para mí habla. Igual pensá que... Es decir, lo mejor que le podría pasar a Macri y a Aranguren es que hable Debido hable. Pero tiene que tener cara de acero inoxidable, da para tanto. Claro. Ya nuestro estómago no soporta más. Gracias a todos. Quédense en Canal 26, ya llega La Mirada con Roberto García. Nosotros nos reencontramos mañana.